esta visión? ¿Qué cree que pasaría si usted tuviera esta visión? El libro de Apocalipsis. Estas 7 iglesias existían. Si podemos observar, nos damos, escuchen bien, representaran 7 diferentes estados de la iglesia de Cristo en el mundo. 7 diferentes estados de la iglesia de Cristo en el mundo. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo al mensaje dirigido a las 7 iglesias, el cristiano se encuentra en uno de todos esos. De esas 7 formas, más de alguna va a estar una iglesia, o más de alguna va a estar un cristiano. Usted puede estar como la iglesia de Éfeso. Usted puede estar como la iglesia de Esmirna. Usted puede estar como la iglesia de Pérgamo. Usted puede estar como la iglesia de Tiatira. Usted puede estar como la iglesia de Sardis. Usted puede estar como la iglesia de Filadelfia. Usted puede estar como la iglesia de la Odisea. Amén, aleluya, gloria a Dios. Son los 7 clases de cristianos que hay en el mundo. Paz de Cristo. Pero no solamente significaban 7 clases de cristianos que hay en el mundo. Otra cosa, fíjense, Dios había preparado estas 7 iglesias para que representaran las 7 épocas o los 7 tiempos que iba a pasar la iglesia de Cristo sobre la tierra. 7 tiempos. El primero, Éfeso, que es la primera iglesia, iba a ser de una fecha a otra fecha. Luego, Pérgamo iba a ser de esa fecha donde había terminado Éfeso a otra fecha. Y luego, Tiatira de esa fecha, Pérgamo de esa fecha a otra fecha, Tiatira de otra fecha, Sardis otra fecha, Filadelfia otra fecha y la Odisea otra fecha. El estado general de las iglesias. Aleluya, gloria a Dios. ¿Pero qué quiere decir? Que en el tiempo en el tiempo de la iglesia, cuando pasó el tiempo de Éfeso, ¿no habría ahí gente de Filadelfia? ¿Qué creen ustedes? Cuando pasó el tiempo de Éfeso, ¿no habría gente de Filadelfia? ¿Paz de Cristo? ¿Sí habría o no habría? Sí, claro. En cada momento y en cada tiempo y en cada fecha de la historia ha existido de las 7 clases de iglesias. De las 7 clases de iglesias. ¿De cuál quiere ser usted? Pues todavía no sabe, ¿verdad? Todavía no sabe. Ahorita vamos a ver cuáles son las características principales de cada una de esas iglesias. Muy bien, ponemos el siguiente. Pecados y debilidades reprendidos. Aquí dice promesas a los vencedores. Aquí dice Eras históricas. De eras históricas, o sea, los tiempos que han pasado en las eras históricas. Y aquí dice De condiciones en iglesias modernas. de condiciones en iglesias modernas o en iglesias del tiempo de hoy. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene los... Ahorita estamos fresquecitos, ¿eh? El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los hacen mentirosos. Aleluya. Y yo dije, no, pues ahorita, como es tempranito y fresquecito, vamos a estar pero bien fresquecitos, bien abiertos. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas de nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación
tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré. Gloria a Dios. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Gloria a Dios. La iglesia de Esmirna. Fíjese, la iglesia de Esmirna tenía virtudes, o sea, que tenía mucha constancia espiritual, tesoro celestial. ¿Tenía pecados y debilidades? Ninguna. Ninguna, fíjense. No hay iglesias misioneras y otras que padecen persecución. Fíjense, la iglesia de Esmirna no es la iglesia ideal, no es la iglesia fiel, no es la iglesia que Cristo quiere. A pesar de que no hay ninguna reprensión para esta iglesia, este periodo se dio después del primer siglo, cuando más o menos en el siglo segundo empezó la persecución con los cristianos. Bueno, ya desde el primer siglo, finales del primer siglo, empezó la persecución, pero cuando empieza, miércoles viene al culto los sábados, viene al culto los domingos. No es que su corazón sea perfecto, lo que pasa es que está con una aflicción tan grande que esa aflicción lo ha traído a que ore y a que busque la presencia de Dios. No tiene ganas de ver televisión y de ver novelas, ¿no? ¿Qué novelas ni qué nada? Ahorita lo que quiere es estar orando porque tiene un grande problema. Esa es la iglesia de Esmirna. Esas son las iglesias modernas. Esos son los hermanos que hay hoy en día. Aquellos que necesitan una persecución, necesitan una enfermedad, necesitan una tribulación para poderle serle fiel a Dios. Paz de Cristo. ¿Cuántos ocupan esto para poder servirle a Dios? La iglesia de Pérgamo. La iglesia con un mal ambiente. Ay, ay, ay. La iglesia con un mal ambiente. Virtudes. Me fui para otro lado. Virtudes. Perseverancia. Caray, ¿esas son virtudes? ¿Quiere decir que no tiene ni una? A ver, vamos a leerlo. A ver si es cierto. Apocalipsis 2:12. Persevera. En el mal ambiente, persevera. Persevera en el mal ambiente. Ajá. Muy bien, a ver, léalo. Del 13 en adelante. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y aún en los días que Antipas, testigo, fueron muertos de vosotros. Oh, sí, ya entendimos. Amén, ya entendimos. O sea, a pesar del mal ambiente, persevera. O sea, a pesar del mal ambiente, no, la iglesia siguió, la iglesia sigue. Finas cerradas y heréticas. Promesas. Alimento divino y un hombre nuevo. ¿En qué época se dio esta iglesia? La época de Constantino, la prosperidad temporal. Y en las iglesias modernas, iglesias sostenidas por el gobierno. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y él dijo, ¿una cruz? ¿Pero qué? ¿Cómo una cruz? Se levantó y empezó a investigar. A ver, yo tuve un sueño que me decía que yo, para poder estar unido mi imperio, que necesito hacer uso de una cruz. ¿Qué pasó? Y alguien por ahí le dijo, mira, los que creen mucho en eso de la cruz, porque ya la iglesia se había desviado en ese tiempo, ya creían en la cruz, ya creían en muchas cosas falsas, doctrinas erradas y heréticas, y dijeron, es el cristianismo. ¿Sí? ¿Y hay muchos cristianos en el mundo? Vamos sacando una encuesta. Todos estaban escondidos porque pues todos los mataban y estaban todos escondidos y no querían decir que eran cristianos. Pero de repente el emperador dice, a todos los que sean cristianos les vamos a dar facilidades y les vamos a dar un premio. Pues entonces salieron muchos. Yo soy. Caray, pues que no te oí la otra vez diciendo maldiciones. Es que tenía miedo, pero yo soy cristiano. Me bauticé hace 5 años.
Santo Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué pasaría si ahí en su colonia o ahí en su trabajo le dijeran, vamos a darle un premio a todos los que sean cristianos? Entonces sí decía, ¿verdad? Entonces sí decía, yo soy cristiano. Aunque si me vinieran a preguntar a mí, yo le diría, no, pues viene por ahí cada mes al culto. No es tan buen cristiano, no le tenga confianza. Gloria a Dios. Paz de Cristo. Entonces se reunieron todos los cristianos con Constantino y dijo Constantino, de aquí en adelante, y como Constantino hablaba latín, dijo una palabra en latín. Dijo, de aquí en adelante todos seremos catos o católicos. O sea, todos creeremos en una sola religión, que es la religión cristiana. Universal significa católico. La iglesia católica, universal. Y romana, porque Constantino era emperador romano. Entonces, aquella iglesia de Esmirna, que estaba perseguida, que oraba mucho, pues ya empezó a dejar de orar y empezaron ellos a agarrar puestos en el gobierno, empezaron ellos a sentirse bien cómodos, bien libres, bien ricos, bien satisfechos, y empezaron a alejarse de las cosas de Dios. Entonces dijeron, ¿sabes qué, Constantino? Pues tú tienes que bautizar. ¿Yo bautizarme? No. ¿Cómo los bautizan? No, pues que los metemos en el agua y todo. Ah, no, ¿cómo yo soy el emperador? ¿Saben qué es lo más que yo puedo hacer? Échenme poquita agua aquí en la cabeza. Lávenme el coco. Y fue el primero, dice la historia, que se bautizó echándole agua en la cabeza. Y dijo, y de aquí en adelante, todos los niños tienen que bautizar. Pues si ya todos van a ser católicos en el mundo, yo soy el emperador, soy el dueño del mundo, pues entonces que todos desde niños ya sean católicos. Ah, bien, dice el emperador que hay que bautizar a los niños, así que traigan a todos los niños. Pero él se bautizó echándose agua, pues así que echaste también. Y ahí empezó esa doctrina que en la Biblia no aparece. Ahí empezó todo. Entonces la iglesia empezó a gozar de muchas cosas. Luego la mamá de Constantino, que se llamaba Helena, que después dijeron que era Santa Helena de la Cruz. Bueno, esa mujer Helena fue a Jerusalén a traer, según ella, la cruz de Jesús. Rotundamente. ¿Habrá iglesias hoy en día así? Sí. Iglesias que están con buenas palancas en el gobierno, nadie los persigue, nadie les dice que son aleluyos, usted se siente muy contento en su trabajo, todo bien, usted con todo el mundo se codea, con todo el mundo se bromea, y pues un cristiano tibio y frío y malo. Paz de Cristo. ¿Cuántas clases de cristianos hay que son así? Hay aquí. ¿Cuántos cristianos hay aquí así? Como Pérgamo. Gloria a Dios. Muy bien. Fe y paciencia. Amor, servicio espiritual, fe y paciencia. Sus pecados. Poca disciplina y tolerancia de una profetisa corrupta. Promesas. Autoridad espiritual. Ay, perdón, entonces yo me equivoqué. Aquí, ahora sí. Autoridad espiritual e iluminación. Esa es una de las promesas. ¿En qué época está eso? La época de la apostasía papal. Las iglesias modernas. Desarrollo de numerosas sectas nuevas. Y la época de la apostasía papal. ¿Qué pasa con esta iglesia? La iglesia en que los papas tenían todo el dominio y toda la decisión. Todo el dominio y toda la decisión lo tenían los papas. Y había mucho pecado, muchas doctrinas que se toleraban
Por ejemplo, ahí se tolera a la gran ramera. Es la época del apogeo de la gran ramera. Por eso habla de una mujer corrupta y malvada. Doctrinas de esta mujer que habla Apocalipsis, que está sentada sobre muchas aguas y que los reinos están a su disposición, la domina a los reinos, tiene completamente todo bajo su control. Es la iglesia más apóstata que pueda haber. Es la iglesia que ya no solamente habla herejías, es la iglesia que no solamente va a la iglesia, sino que es la iglesia que le sirve al mismo Satanás. ¿Habrá iglesias así? ¿Habrá iglesias así? ¿No? Iglesias que le sirven al mismo Satanás. Pues hay una que es la grande, ¿verdad? La grande, pero ¿cómo dice la Biblia? Babilonia la grande, la madre de las rameras. O sea, hay una ramera grande, pero hay muchas rameritas, iglesitas que creen estarle sirviendo a Dios, pero no son otra cosa que una rama de la ramera. Hay una ramera que tiene un marido. Gloria a Dios. Y tienen doctrinas de demonios. Tienen doctrinas de cuidado, porque hay iglesias así que predican doctrinas de demonios y están distorsionando el evangelio de Jesucristo. Esa es la iglesia de Tiatira. Casi Tiatira se me figura como tirana. Una iglesia tirana, una iglesia completamente desviada de la doctrina del Señor. Solo a algunos se les alaba por su pureza. Debilidades. ¿Dónde estoy? ¿Aquí? Pecados. Formalismo extremo. ¿Qué más? Muerte. Inminente muerte espiritual e inactividad. Muerte espiritual e inactividad. ¿En qué tiempo se dio esto? Promesa. Un manto de justicia, registro y reconocimiento. ¿En qué tiempo se dio esto? En la Edad Media. Iglesias que manifiestan un formalismo creciente y declinación espiritual. Un formalismo que cubriera el continente americano. Poquito antes de que Lutero hiciera la gran reforma protestante. Poquito antes de esos grandes acontecimientos. La iglesia de la Edad Media, en ese tiempo, ya la Biblia, usada por la Iglesia Católica, tenía dominio sobre la ciencia, dominio sobre todo lo que se decía y todo lo que se hacía en el mundo. Pero ahí ya empiezan a surgir muchas personas como Leonardo da Vinci, empiezan a surgir personas como Lutero, personas como Cristóbal Colón, personas como Galileo Galilei, personas científicas que empezaban a hacer contradicciones a la Iglesia Católica, y muchos de ellos fueron quemados, matados, asesinados. En ese periodo se dio el tiempo de la Santa Inquisición. Ahí comienza la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada. Y esta iglesia de Sardis era una iglesia que sí hacía o sí usaba la Biblia, pero no tenía del todo fidelidad. Empezó a manifestarse algunos reformadores, por ejemplo, ahí cuando alaba a algunos por su pureza. Por ejemplo, podemos pensar en Lutero, podemos pensar en Juan Calvino, podemos pensar en John Hus, algo así se llamaba. Todos ellos eran personas que empezaban a querer hacer algo en contra de lo que la iglesia hacía.
Porque la iglesia en ese tiempo vendía muchas indulgencias, vendía pedacitos de madera diciendo que era la cruz de Jesús, que eran de la cruz de Jesús, vendía que el agua bendita, decía que dieran mucho dinero, o sea, muchas cosas. Y el que se atrevía a contradecir a la iglesia, pues era asesinado. Y dar testimonio de Dios. ¿Pecados? Ninguno. Promesa. Convertirse en columnas espirituales, llevar una inscripción divina. ¿En qué periodo se da esto? Después de la reforma de la época de Lutero. Y, por último, en las iglesias modernas, todas las iglesias verdaderamente espirituales. Digan conmigo, fidelidad. La iglesia de Filadelfia es una iglesia fiel. No la reprende Dios por nada, es una iglesia débil. Sí, no tiene mucha formalidad, no tiene mucha riqueza, no tiene, el gobierno no la apoya. Le es leal a Dios, le es fiel a Dios. Esta es la clase de cristianos que, a pesar de lo que pase, ellos le son fieles al Señor. En Éfeso habrá algunos de Filadelfia. Sí. En Esmirna habrá algunos de Filadelfia. Sí. En Pérgamo habrá algunos de Filadelfia. Sí. En Tiatira, que es la iglesia más tirana que pueda haber, sí habrá. Sí. Nomás que el Señor dice: salid de ahí, pueblo mío. Salid de ahí, salgan de ahí, porque ahí están tocando lo inmundo. En Sardis habrá iglesia de Filadelfia. Sí. Y en Filadelfia, pues sí, la mayoría. Pero en Filadelfia, ¿podrá haber algunos de Éfeso? ¿Podrá haber algunos de Esmirna? ¿Podrá haber algunos de Pérgamo y de Tiatira y de Sardis? Sí. No porque la mayoría le sea fiel, todos le van a ser fiel. Algunos van a andar claudicando y pensando en otras cosas y no en serle fiel a Dios. La iglesia de Filadelfia. Dice aquí que es de la Reforma Protestante, pero yo lo ubico un poco más adelante. Es más, el apogeo definitivo de esta iglesia se dio en el año de 1900, el 1 de enero de 1900. ¿Qué pasó en ese año? El 1 de enero de 1900. En Kansas hubo un derramamiento del Espíritu Santo. Ahí estaba la gente orando en un lugarcito que dice la historia que era bien pequeñito, así apenas cabían los hermanos, y ahí se pusieron a orar. Estábamos orando. Hasta entonces nadie públicamente había vuelto a oír de la manifestación del Espíritu Santo. Y estaban todos ahí orando, cuando de repente cayó el Espíritu Santo de Dios. Y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Y empezaron a hablar lenguas angelicales, de tal manera que ahí duraron horas orando. Y más al rato llegaron los bomberos porque dijeron que ese lugar se estaba incendiando. Hermanos que estaban orando intensamente y hablando lenguajes que ellos no entendían. Y se volvieron a retirar y de lejos veían las llamas así arriba. Y se volvieron a acercar y ya no veían nada. ¿Qué está pasando? Oh, es que ahí se estaban manifestando lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre aquellos que oraban ahí. Más tarde, esos hermanos, algunos de ahí, empiezan a predicar la palabra y se van hasta Los Ángeles, ahí en la calle de Azusa. Y ahí en un establo que antes se usaba para establo, ahí un hermano llamado Seymour empieza a predicar la fe apostólica. Y ahí reúne él a muchas personas y ahí se empieza a predicar la palabra de Dios. Ahí se empieza a predicar la palabra de Dios y ahí empiezan a surgir misioneros que van para allá, que van para acá, que salen a predicar y que empiezan a predicar la palabra del Señor. De ahí sale la asamblea apostólica, de ahí sale la iglesia
Pentecostal Unida, de ahí sale la iglesia WW, y de ahí también, de entre esos grupos, se convierte una hermana que se había tenido que ir de México a vivir a Estados Unidos con su esposo, de apellido Valenzuela, y ella se llamaba Romanita, y como en Estados Unidos adquieren el apellido del esposo, pues ella se llamaba Romanita Valenzuela, o Romanita de Valenzuela. Y ella escucha la palabra de Dios, y ella dice: yo quiero ir a compartirle esta palabra de Dios a mi familia que vive allá en Villaldama, Chihuahua. Y Romanita se viene más o menos en tiempos en que todavía estaban los estragos de la Revolución Mexicana, cuando se derrocó el gobierno del general Porfirio Díaz, y llega aquí a México Romanita, a la ciudad, al lugar al poblado de Villaldama, Chihuahua, y le empieza a predicar la palabra de Dios a su familia. Logra reunir 12 personas y les dice: antes de empezar a dar el estudio de la palabra que les voy a decir hoy, quiero que hagamos una oración. Y cuando están orando, esas 12 personas reciben el poder del Espíritu Santo con la manifestación de hablar en nuevas lenguas.